Esta pregunta, bueno, es un poco, bueno, usted ya me aclaró algunas cosas, pero lo voy a decir, pero es un poco fuerte, pero es lo que enseñan los mormones, ¿no? Aquí dice, según la doctrina mormona, enseña que Satanás es también hijo de Dios, como dice en Moisés capítulo 5, versículo 13 del libro de Mormón. Pero además, la doctrina mormona enseña que Luzbel, o sea, el nombre original de Satanás, enseña que Luzbel existió antes de que fuera creado Jesucristo por el Padre Celestial. Pero como Luzbel se rebeló contra Dios, fue desterrado al infierno con sus ángeles, pero él sigue siendo hijo de Dios. Y como sigue siendo hijo de Dios, entonces Satanás es también hermano de Jesucristo, como dice en Principios, página 17. Pero como nosotros antes éramos ángeles que vivíamos en el cielo, como Luzbel, y venimos al mundo a poseer un cuerpo de carne y huesos en esta tierra, nosotros que somos también hijos de Dios, entonces Jesucristo y Satanás son también nuestros hermanos. Atención mis queridos hermanos, porque este mormón se acerca al Padre Luis Toro para hacer preguntas interesantes. Mucha atención, te pido que le mandes a la persona que creas que le pueda servir. Y pues sin nada más que agregar, vamos a comenzar con este hermoso video. Tengo unas 6 preguntas. ¿Tan poquitas? Un poco. Ahorita voy con la primera. En Génesis capítulo 3 versículo 22 y en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, en estas dos citas bíblicas se habla sobre acerca del árbol de la vida. Y entonces ahora viene la pregunta: ¿es cierto que el árbol de la vida representa el cuerpo de Jesucristo, es decir, el pan que da la vida eterna? Y si es cierto, ¿cómo comprobarlo a través de la Biblia? Fácil, porque es el pan, el árbol de la vida. ¿Por qué el árbol de la vida? Porque era el alimento. El alimento. Recuerda que Dios lo puso en el paraíso y dice: puedes comer de todos los, comer es comida. Puedes comer de todos los árboles, incluso el del árbol de la vida. Pero no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comida. El pan de la Eucaristía es comida. Cristo es comida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y el Apocalipsis nos manda al Génesis diciendo que hay que comer del pan, del árbol de la vida. Es decir, el alimento. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida. ¿Cómo era en Génesis? El árbol de la vida. Él es la comida que da vida. Comida. O si quiere comprobárselo con la Biblia, mire Juan 6:26. Juan 6:26. Usted verá más claro entonces para que compare las dos cosas. Jesús les contestó. Jesús, va la respuesta. Jesús le contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Escuchen lo que viene y aquí está su respuesta. Trabajen no por el alimento. Alimento, ya no habla si es el árbol o es pan, o es el alimento. No me importa cómo sea fruta, sea lo que sea. El alimento, trabajen por el alimento. No por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Vida eterna, el árbol de la vida, el alimento. La otra pregunta. Luis, tiene que acercarle el micrófono suyo para que se oiga, Luis. El suyo, no, Luis, el suyo que tiene en el pecho. El que tiene en el pecho. Yo como soy ex mormón, pero mi papá sigue siendo mormón, esto es una de las doctrinas que voy a decir a continuación. Según la doctrina mormona, enseña que nosotros también podemos llegar a ser como Dios, nuestro Padre Celestial. Y para demostrarlo presenta unas citas bíblicas, por ejemplo, Salmo capítulo 58, versículo 6 dice:
Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Lucas capítulo 12, versículo 44 dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Romanos capítulo 8, versículo del 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hágame la pregunta clara como quiere, según la cita es esa. Póngale el micrófono. Según lo que me han contado en la iglesia mormona, de lo que he aprendido, es que nosotros podemos llegar a ser Dios. Una cosa es que usted y yo lleguemos a ser como Dios, y otra cosa es que seamos Dios. Si los mormones enseñan que nosotros vamos a llegar a ser como Dios, eso está escrito. Y ya lo leyó, 1 Juan 3, del 2 en adelante, vamos a ser como Dios. Pero dice, todavía no sabemos cómo vamos a hacer. Dice, sí. Léalo completo, Luis. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Lo que sí tenemos seguro es que ya somos hijos de Dios. No somos Dios. Somos hijos de Dios. Siga. No se ha manifestado todavía lo que seremos. Ahorita sabemos que somos hijos de Dios, pero lo que seremos no se ha manifestado todavía. Siga. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, ¿por qué? Porque el Génesis dice, 1:26, fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces no significa que vamos a ser nosotros otro Dios. Seremos como Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Porque lo veremos tal como es. Porque lo veremos tal como es. Sí somos hijos de Dios, pero hay una diferencia entre Jesús, hijo de Dios, que es Dios. Jesucristo es hijo de Dios y es Dios. Usted y yo somos hijos de Dios y no somos Dios. ¿Cuál es la diferencia? Juan 1:18. Jesucristo es hijo unigénito, único, legítimo, de la misma naturaleza que el Padre. Juan 1:18. Vamos a escucharlo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único, Él que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. El Hijo único. ¿Y por qué es el Hijo único? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Porque Él es de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Nosotros ahorita vamos a comparar. Primero miremos cómo es Jesús. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Por qué? Porque es hijo legítimo de Dios. ¿Y qué significa hijo legítimo de Dios? Óigalo. Hebreos 3. 1:1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por Él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Escúchelo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y ahí viene.
y la impronta de su ser. Y la impronta de su ser significa la misma sustancia, la misma naturaleza, la impronta de su ser. Siga. Él, cuya palabra poderosa. Entonces, Él es Dios. Ahora, ¿nosotros somos hijos de Dios? Sí. Igual que Jesucristo, no. Él es hijo único, que significa de la misma impronta, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí. ¿De qué manera? Efesios 1:5. Somos hijos de Dios, pero distintos. Jesucristo es hijo de Dios, y como es de la misma naturaleza, de la misma impronta, del mismo ser, Él es Dios. Nosotros somos hijos de Dios, sí, pero diferente a Jesús. Por tanto, no somos dioses. Pongan cuidado. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien. Hijo suyo por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo significa que no somos hijos legítimos de Dios, sino al unirnos a Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios. Léalo de qué manera lo dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 lo viene a explicar mejor. La diferencia es que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Por medio del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Jesús es el Hijo único de Dios, legítimo, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Siga. Que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos. Y como son hijos, recibimos los derechos de ellos. No éramos hijos. Ahora sí somos hijos. Entonces somos hijos adoptivos. Recibimos los derechos de hijos. Eso significa hijo adoptivo. Cuando se adopta, recibe los derechos de hijo. Somos hijos adoptivos de Dios. Entonces, ¿cuál es el error de los mormones? Decir que somos Dios. Es un error. Ahora, la doctrina de la iglesia, nosotros no somos Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios, y seremos como Dios. Y seremos como Dios no significa que seremos otro Dios. Seremos como Dios significa que aquí estamos limitados. Usted aquí nomás puede alcanzar ver lo que ven sus ojos. El entendimiento no le alcanza para agarrar más. Cuando seremos como Dios, por ejemplo, los santos, ¿cómo la Virgen María nos puede ver a todos aquí, los que están en Estados Unidos y en Caracas, en Colombia? ¿Cómo? Porque ella ya no está como nosotros. Ahora ella ya es como Dios. Ya tiene muchas cosas de lo que es Dios, porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Alguien hizo también esa pregunta sobre la Virgen María. Si quiere aprovechar y la responde. ¿Cómo así? Que si la Virgen María, que si el único omnipresente es Dios, ¿y por qué a la Virgen se le invoca en todas partes? Ajá. ¿Y por qué se le invoca en todas partes? Bueno, de una vez respondemos aquí para que se dé cuenta. Que no es que la Virgen María sea Dios, sino que San Juan dice que somos hijos de Dios, todavía no se nos ha revelado lo que seremos, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Entonces, cuando una persona ya muere, ya la parte carnal que lo limita se acaba y queda la parte espiritual, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ya puede ver más que lo que podía ver aquí. Ya puede pasar a lo no limitado, a lo ilimitado. Como dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. ¿Por qué la Virgen María puede vernos a todos? ¿Por qué no puede escuchar a todos? Porque está escrito, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. el amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas, y ya no servirá el saber más elevado. Ya no servirá el saber más elevado. Siga. Porque este saber queda muy imperfecto. ¿Que es muy imperfecto? Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Son limitados. Mientras estamos aquí en la tierra, todo es limitado.
Ahora vamos a ver cuando la persona ya pasa a la presencia de Dios. Dale. Y cuando llegue lo perfecto, Cuando llegue lo, observen, esto es lo que los protestantes no saben, que va a llegar lo perfecto. Mientras estamos aquí, es limitado, pero llegará lo perfecto. Cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. lo que es limitado, el pensamiento, lo que es limitado, la capacidad de conocer, la capacidad de ver a las demás, lo que es limitado, los sentidos, desaparecerá. Repítelo. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño. Cuando era niño, está comparando los seres humanos. Cuando están en la tierra, son como niños, hablan como niños. Pensaba y razonaba como niño. Piensa, razona como niño. Pero cuando me hice hombre, Entonces cuando pasa la etapa, pasa la vida eterna, es como cuando es hombre. dejé de lado todas las cosas de niño. Todas las cosas del mundo se quedan a un lado. Así también en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, Vemos las cosas como en el espejo, confusamente. confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, Ahora conozco en parte. Pero- Veo solamente a los que están aquí. Conozco en parte. Pero pero entonces conoceré como soy conocido. conoceré como Dios me conoce a mí, como soy conocido. Así como Dios me mira y nos mira, así yo también miraré. Seremos semejantes a Él. Entonces, en la Iglesia Católica nos dice que nosotros vamos a ser como Dios. No Dios, sino como Dios, porque Él nos creó a su imagen y ¿cómo es Dios? Espíritu. Vamos a ser como Él, espíritu. ¿Cómo es Dios? Que Dios ya en espíritu puede estar donde Él quiera, que Él puede contemplarlo todo, no hay ningún problema. Pero no seremos Dios, seremos como Dios. En castellano, a imagen y semejanza de Dios. La habilidad es esa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo digo que yo soy Dios, no necesito de Dios porque yo soy Dios. ¿Para qué voy a buscar a Dios? Yo soy Dios. Esa es la diferencia. Dios Y es. si yo no soy Dios, si no voy a ser como Dios, entonces voy a buscar a Dios para ser como Él. ¿Otra? Entonces, Dios no es de carne ni hueso. Porque al menos mi papá me decía que a imagen y semejanza significa que el ser humano fue hecho igual a Dios. Por eso es imagen y semejanza. Al menos eso decía. Imagen y semejanza significa que Dios es espíritu y usted y yo también tenemos un espíritu como Dios. Aquí está la otra pregunta. Esta pregunta, es un poco, usted ya me aclaró algunas cosas, pero lo voy a decir, pero es un poco fuerte, pero es lo que enseñan los mormones, ¿no? Aquí dice, según la doctrina mormona, enseña que Satanás es también hijo de Dios, como dice en Moisés capítulo 5, versículo 13 del libro de Mormón. Pero además, la doctrina mormona enseña que Luzbel, o sea, el nombre original de Satanás, enseña que Luzbel existió antes de que fuera creado Jesucristo por el Padre Celestial. Pero como Luzbel se rebeló contra Dios, fue desterrado al infierno con sus ángeles, pero él sigue siendo hijo de Dios. Y como sigue siendo hijo de Dios, entonces Satanás es también hermano de Jesucristo, como dice en Principios, página 17. Pero como nosotros antes éramos ángeles que vivíamos en el cielo, como Luzbel, y venimos al mundo a poseer un cuerpo de carne y huesos en esta tierra, nosotros que somos también hijos de Dios, entonces Jesucristo y Satanás son también nuestros hermanos. Ahí he dicho varias mentiras. Jesucristo no tiene principio ni tiene fin.
Por eso usted verá que en Hebreos 7 dice que él es sacerdote de la manera de Melquisedec, que no se conoce su principio ni su fin. Y él dice, yo soy el alfa y el omega. Entonces, cuando él dice que Satanás fue creado antes de Cristo, es una mentira. Jesucristo ha existido desde siempre y para siempre. Él es Dios. Y si Jesucristo hubo un tiempo que Él no existió, entonces no es Dios. Eso es un error muy grande. Incluso en Juan capítulo 17, versículo 5, dice que Jesucristo ya existía desde antes que viniera a este mundo, desde antes de la creación del mundo, Él ya existía. Antes, Jesucristo es hijo de Dios, engendrado, no creado. Jesucristo no fue creado, fue engendrado, no creado. Por eso en el credo decimos que Jesucristo es hijo de Dios, engendrado, no creado. Juan 17:5. Ahora, Padre, dale junto a ti la misma gloria Que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Antes de la creación, ya Jesucristo existía. Es Dios. Mentira. Ahora, que el diablo era un ángel luzbel y Dios creó, sí. Sí. Es criatura. El diablo es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Es criatura de Dios. Muy distinto a ser hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios, pero no es criatura de Dios. El diablo es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Nosotros, sin bautizo, somos criatura de Dios, pero no somos hijos de Dios. Cuando nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios. Vamos a verlo. San Juan capítulo 3, versículo 5. Cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios, porque nacemos de nuevo. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no entra al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Siga. Lo que nace de carne es carne. Criatura, es criatura, no es hijo de Dios. Ahora, el que nace del Espíritu. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ajá. Pero me puede decir ¿cómo que se llama? Un mormón. Pero ahí se refiere a los hombres que nacieron de la carne. Los ángeles no nacieron de la carne, son espíritus. Entonces son hijos de Dios. No. La Biblia dice que los ángeles no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Satanás era uno de esos ángeles. Criatura de Dios, pero no hijo de Dios. ¿Por qué? En efecto, ¿a qué ángel le dio Dios? ¿A qué ángel? ¿A Satanás? Pregunta. ¿A qué ángel? Satanás era el ángel luzbel. Vamos a ver si a él. ¿A qué ángel? ¿A qué ángel le dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo. ¿Al diablo? Mentira, lo engañaron los mormones. A su papá lo engañaron. Y es una doctrina diabólica, satánica. Repítalo de nuevo. ¿A qué ángel le dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo. Y entonces los mormones dicen, al ángel luzbel. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. La Biblia dice que ningún ángel es hijo de Dios, ningún ángel. Siga. Yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre. ¿Para qué ángel? ¿A Satanás? Yo seré para él un padre. ¿Y él será para mí un hijo? Eso no lo ha dicho Dios, eso lo dicen los mormones mentirosos. Pero eso no lo dijo Dios. Siga. Al introducir al primogénito en el mundo. Ahora sí, con Jesucristo, vamos a ver.
Dice que lo adoren todos los ángeles del cielo. Ah, es Dios, hasta Satanás lo tiene que adorar. Por eso Jesús le dijo, al Señor tu Dios tendrás que adorar. Ahí está la respuesta. Más. Sí. Una más. Dos. Vale, sigue. Según lo que dice, no encontré la cita bíblica, pero hay una parte de la Biblia donde dice que en la casa de mi padre, dice Jesús, hay muchas mansiones. Juan 14:1 en adelante. Dice que se refiere a de que son muchos mundos y cuando íbamos a ser Dios vamos a poseer un mundo cada uno. A Petronilo le patina el coco, se lo voy a mostrar con 2 de Corintios capítulo 5, capítulo 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Escuchen. Vamos a ver si es verdad lo que él dice, lo que le contaron. Y gracias porque usted viene a sacar a flote las dudas que le han sembrado a su papá y le han querido sembrar a usted. Pero escuchen que no es como le dicen a ellos. San Pablo lo viene a explicar en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dale. Sabemos. A ver. Sabemos significa estamos seguros que vengan los mormones a decir otra cosa. Ay, a ver, a echarle cuento a otro. Nosotros sabemos Que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, nos llega la pelona. Dios nos tiene reservado un edificio, no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Ese es. Entonces no es como dicen los mormones, es como dice la Biblia. Por eso son unos falsos, son unos mentirosos, son unos protestantes, protestan contra la palabra del Señor. Listo, ¿otra preguntita? Esta pregunta va a algo dirigido a los testigos de Jehová y aquí trae que la Biblia de los testigos de Jehová. Bueno, está bien. Dice, ¿cómo demostrar? Bueno, mientras tanto, mientras lo prende... Ah, no, que se fue el sonido. Se fue el sonido. Sí. Bueno, mientras lo prenden, hablamos aquí con la gente de que están a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, decirles que no solamente vean las enseñanzas, sino que además sean capaces de darle el compartir. Sí, compartan. Darle al dedito así, hacia arriba, que quiere decir sí o no, porque quiere decir no. Usted verá qué hace, pero compartan las enseñanzas. Y pásensela a otras personas, transmítenla a otras personas, sea capaz de evangelizar a otras personas. Suscríbense, si usted no se ha suscrito, suscríbese y dale a la campanita para que le avise cuando lleguen otros mensajes. Recuerden que esto es una manera nueva de evangelizar. Hay que evangelizar a los pueblos y usted no se puede quedar allí solamente viendo el video para usted, no señor, usted tiene que ser capaz de compartirlo con los demás. Hermano católico, ¿ya le diste me gusta? Hermano católico, ¿ya lo compartiste con los demás? Hermano católico, ¿ya hiciste portavoz del mensaje del Señor? ¿Instrumento de salvación para otra persona? Si no lo ha hecho, hágalo, no sea perezoso, no tiene que hacer mayor cosa, lo único que tiene que es compartirlo, más nada, darle me gusta, suscribirse. Y Dios está dando los medios para que el Evangelio llegue a toda criatura. Y si usted no hace ese trabajo, ¿qué vamos a hacer entonces? Queridos hermanos, seguimos entonces aquí con las preguntas y respuestas. Vamos a escuchar, a ver. ¿Sí? Parece que no ha llegado todo el sonido. Aquí, vamos a ver. ¿Aló? Bueno, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo demostrar a través de la Biblia de los testigos de Jehová que Jesucristo es Dios? Porque según ellos Jesucristo es un Dios, pero no Dios. Y presentan así, primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Déjeme que arregle aquí el micrófono y le respondo. Ahí mismo está la respuesta. Sí, esa es la respuesta. Un Dios. No puede haber dos dioses. No puede haber un Dios grande y un Dios chiquito. De hecho, lo ponen como un Dios de minúscula. Ya es una mentira. Esta es la propia respuesta. Esa es la propia respuesta.
Porque entonces se están engañando al escribir eso de la forma que lo Sí. escribí en mi nieto. Bien, vamos a responderle la pregunta. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un Dios, que tiene poder pero no tiene todo el poder, tiene un poquitico de poder, pero no tiene todo el poder. Bueno, mire, querido hermano, y le voy a hablar con la Biblia de los testigos de Jehová. En primer lugar, Jesucristo no puede ser un Dios, porque si Jesucristo es un Dios y el Padre es otro Dios, entonces ¿cuántos dioses hay? Dos dioses. El uno es grande y el otro es pequeño, y la Biblia dice tendrás un solo Dios. No hay más Dios sino uno solo. Entonces, si los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios, va en contra de toda la revelación, porque la revelación dice no hay sino un solo Dios, un solo Dios, más nada. Incluso está escrito, y en la Biblia de los testigos de Jehová, usted verá en Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leerlo desde el 4 en adelante, para que vea que existe un solo Dios. Lo dice la Biblia, de la Biblia de los testigos de Jehová. Efesios 4:4 en adelante. De la Biblia de los testigos de Jehová, ustedes van a ver que la misma Biblia dice, existe un solo Dios. Dale. Un cuerpo hay y un espíritu. Así como ustedes fueron llamados en la sola esperanza a la cual fueron llamados, un Señor, una fe, un bautismo. Escuchen lo que viene, por favor. Oigan. Un Dios. Un Dios. No dice uno grande y uno pequeño. Dos dioses, uno grande y uno pequeño. No. En la Biblia del Testigo dice, existe un solo Dios. Punto. Ahora, ellos dicen que Juan 1:1, léalo Juan 1:1, y dice que Jesucristo es un Dios pequeño. Vamos a ver. En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios. Ajá, sí, sigue. Y la palabra era con letra chiquita, Dios. Era un Dios. Aquí están negando que Jesucristo es Dios. Pero resulta que la misma Biblia de los testigos de Jehová viene a mostrar que Jesucristo no es un Dios chiquito, que tiene un poquito de poder, que no tiene todo el poder. Y le voy a mostrar que la Biblia dice en Mateo 28:18 que Jesucristo tiene toda autoridad, todo poder, toda potestad en el cielo y en la tierra. De la Biblia de los testigos. Entonces Jesucristo no es un Dios chiquito, es el Dios que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Vamos a escucharlo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Es Dios, el único que tiene toda, no dice un pedacito de autoridad, un poquito de autoridad, dice toda significa toda. Que el testigo va a diga, no, ahí dice un poquito de autoridad, repítalo, de la Biblia del testigo va. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Esto significa que Jesús es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Otra manera, para mostrarle que Jesús es Dios, de la Biblia de los testigos va. Juan 20:28. Juan 20:28. Y usted verá que Jesucristo es Dios. Óigalo. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Ahí está. Jesucristo es mi Señor y mi Dios, de la Biblia de los testigos de Jehová. Ahora, no sé cómo dice Colosenses 2:9. Vamos a ver cómo dice ahí. Colosenses 2:9.
de repente diga lo mismo que la de nosotros, pero como ellos cambian puede ser que haya distinto, pero vamos a escucharlo. Miren cómo los testigos de Jehová van engañando a la gente diciendo que Jesucristo no es Dios. Por eso los testigos de Jehová no son cristianos, no creen que Jesucristo es Dios. Va. Porque en Él... En Cristo, pon cuidado, por favor, para que vean los testigos de Jehová que Jesucristo sí es Dios, pongan cuidado, dale. Porque en Él mora corporalmente. Corporalmente, paren la oreja. Toda la plenitud de la cualidad divina. Ahí está, es Dios. No dice, porque en Él, en la Biblia de ellos también lo dice, repítalo, porque en Él. Porque en Él, Cristo, lo dice antes, mora corporalmente. Mora corporalmente. Toda la plenitud. Subraye, toda la plenitud. Subrayen la palabra toda y subrayen la palabra plenitud. Toda la plenitud de la cualidad divina. De la cualidad divina. Él es Dios, no poquito. Toda la cualidad, toda la plenitud. Ahí está la respuesta. Y Romanos 9:5 también lo dice. Eso en la de ellos no la dice igual. Con los 2 puntos. No, en la de ellos no. ¿Pudiera decir algo? Puedo decir lo último. Claro. Póngale el micrófono, Pedro. Según los mormones, dicen que nosotros venimos a la tierra por un motivo, a poseer un cuerpo. Yo no sé cómo responder a qué venimos a la tierra. En la tierra, ¿a qué vinimos a la tierra? Pues venimos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Y la misión general que Dios nos ha dado es a la de ser santos. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Esa es la misión general que nosotros tenemos. Hemos venido a este mundo a hacer lo que el Señor le agrada para alcanzar la salvación. Dios nos trajo a este mundo por amor, nos dio una misión para darnos una vida mejor, la vida eterna. Para eso es que venimos. Bien. Gracias por su pregunta. Un aplauso pues para este joven que ha preguntado. Gracias por el regalo de nuestra.